Nuevamente les doy la bienvenida a otro video más, pero en esta ocasión abordaré lo que es el proyecto arquitectónico, ya que en la actualidad, tanto en escuelas de arquitectura como en el ámbito profesional, hay una gran confusión en cuanto a su concepción y sobre todo a su implementación, sobre todo para el diseño de nuestros edificios. Así que veamos el contenido. Antes de abordar el tema del programa arquitectónico, quiero comentarles brevemente qué fue lo que me llevó a abordar este tema, ya que es de suma trascendencia no solo en el ámbito académico, sino también profesional. En ambos se implementa a veces inconscientemente de los alcances que debe uno de cumplir con este y otras veces con una mala interpretación del mismo. El motivo fue que viendo trabajos escolares, en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de regresar a la universidad y que por alguna circunstancia me encontraba con alguna exposición, veía en sus planos, en sus presentaciones, un cuadro a que comúnmente le denominan programa arquitectónico, pero es realmente una tabla donde van descritos los espacios y la superficie de cada uno de ellos. En el ámbito profesional pasa lo mismo, pero sí me he encontrado que en el caso, por ejemplo, de la red de Internet, hay quien sí habla, sí considera lo que son las condicionantes o determinantes, como le llaman. Y entonces toda esa divergencia, toda esa inconsistencia en cuanto a qué es realmente el programa arquitectónico fue lo que creo yo que causa mucha confusión y para lo cual no es tomado realmente en cuenta como tal, no es tratado como debiera de ser y sí es una etapa fundamental para el proceso de nuestras obras arquitectónicas. Así que me di a la tarea por iniciar con lo que es el significado del término. Así que veamos a continuación cuál fue parte de todo este proceso de investigación. El primer problema que me enfrenté fue realmente al significado, porque de lo que veía yo que consideraban como programa arquitectónico no tenía realmente que ver con el significado del término. Así que me di a la tarea de investigar, recurriendo a diccionarios y a otro tipo de documentos que tienen que ver con el tema. Y en general, para sintetizar todos esos significados, aquí les muestro realmente el que aparece en el diccionario de la Real Academia, que se refiere a lo siguiente. El programa es un conjunto ordenado de actividades que se piensan realizar. Aquí, muy brevemente, nos está hablando de unas actividades, pero que se deben de ordenar, que se piensan realizar. Como veremos más adelante, el programa arquitectónico realmente sí nos menciona unas actividades, pero no nos habla del orden de ellas. Aquí es donde yo encontré la primera discrepancia. Por tanto, no quedé conforme con eso y seguí consultando en otras áreas del conocimiento, en términos profesionales, médicos, de ciencias, y en muchos de los casos también encontré coincidencias y llegué a lo siguiente, que un programa tiene el propósito de llevar a cabo un plan, proyecto, evento, etcétera, mediante una secuencia ordenada de tareas, con el cual se deben cumplir los objetivos. Esta parte ya es más concisa, ya nos está dando una ruta de lo que se tiene que hacer, cómo se debe de implementar un programa para llegar a algo, para cumplir unos objetivos, cosa que en el programa arquitectónico no sucede. Ahí se le da otro tipo de connotación al término. Y entonces, conforme yo avanzaba, esa discrepancia, esa interpretación del término programa, me creaba más confusión. Y decía, bueno, ¿por qué? Si ya en las escuelas de arquitectura, como en el ámbito profesional se sigue usando, no es realmente lo que se necesita para llevar a cabo nuestros proyectos. Y entonces, poco a poco, fui llegando a la conclusión de que realmente nuestro conjunto ordenado de actividades que se empieza a realizar iba más allá de este orden. Otra de las fuentes a las que recurrí fue a los programas que todos conocemos. Es muy claro, si ustedes revisan programas de eventos culturales, de música, hay una relación entre actividades y tiempo. Este factor no está considerado. Si ven en nuestro significado del término, no aparece el factor tiempo, que sí es muy importante, porque a final de cuentas, en nuestro caso, sobre todo en trabajo, tenemos que programar nuestras actividades para realizarlas en determinado tiempo. No puede quedar indefinido. Ninguna actividad puede quedar indefinida porque si no, entonces no se podrían llevar a cabo. Pongamos por caso, no sé, en el caso de un pintor, si la obra la está haciendo de manera personal, se puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, y salvo que fuera un encargo, sí tendría que haber un periodo de entrega, que es nuestro caso en de nuestro trabajo, sea proyecto, sea obra, siempre estamos sujetos a tiempos de entrega. Entonces, este factor, pues no está realmente considerado y sí es importante porque esto nos lleva realmente, entonces sí,
a establecer un programa. ¿Qué es nuestro programa? Nuestras actividades, el orden secuencial y su tiempo de ejecución. Hay quien a este esquema le llama programación, que fue el caso de una maestra a la que yo recurrí por primera vez cuando ya tenía armado mi documento y decidí ir un poco a debatir el término, más bien lo que era el programa, cómo estaba abordado. Y cuando yo le planteé que realmente pues, eran actividades y que el tiempo sí tenía mucho que ver, ella me dijo que no, me lo negó, me dijo que lo que yo estaba explicando era una programación, pero si entendemos la programación es el efecto de estar realmente armando nuestro programa. El programa ya queda definido con nuestras actividades y nuestros tiempos ya establecidos. Lo otro sí es el proceso. Fue la primera vez que puse a consideración mi percepción sobre lo que es el programa arquitectónico. No me fue aceptado y no me quedé conforme con eso. Obviamente seguí en mi punto de que no se le debería de llamar programa, o a continuación veremos. Para mí lo más importante no era tanto el programa, sino los requisitos y las condicionantes, quien a estas les llama determinantes. Cualquiera de los dos términos son válidos porque a final de cuentas sí van a influir en nuestro diseño de edificios. Veamos ahora por qué he considerado que hay una gran confusión en cuanto a qué es el programa arquitectónico. Uno es que sí hay muchos arquitectos que se apegan realmente a lo que es el aspecto cuantitativo de y para ellos el programa arquitectónico realmente son los requerimientos de espacios y superficie, que es lo que les comentaba, que realizan una tabla en la cual en una columna van definidos todos los espacios que necesita el solicitante y en otra columna la superficie de cada uno de ellos, y de todos ellos se hace el todo. Esto es lo que para ellos consideran el programa arquitectónico. Yo en lo personal creo que no debe de ser así, pero hay otros que lo consideran como programa de necesidades y caemos en lo mismo. Tampoco no es un programa, porque a final de cuentas está haciendo un listado de espacios con su superficie. No tiene nada que ver realmente con un programa. Entonces, les repito, cada que veía esto, cada que me encontraba tanto en plano académico y sobre todo en el trabajo, que es donde se supone que uno ya superó ciertas deficiencias, me causaba más inquietud por saber más del tema. Y yo decía, es que este no es un programa, no hay una secuencia, no se pueden ordenar los espacios. Ya veremos más adelante cómo se ordenan, pero no es una secuencia realmente. Entonces, ya el término, si lo tenemos bien definido, lo que estamos haciendo es darle otra connotación, no es la adecuada. Pero también, sobre todo los que se dedican a la academia, han considerado el aspecto cualitativo. ¿Cuál es ese aspecto cualitativo? Que no son más que aspectos que tienen que ver con las determinantes o condicionantes que sí van a influir en nuestro diseño de edificios. ¿Cuáles pueden ser estos? Pueden ser aspectos geográficos. El clima, que todos finalmente sabemos, que es lo que más conocemos desde la escuela y hasta a nivel profesional. Pongamos, por ejemplo, una construcción que se va a llevar a cabo a nivel de mar o cerca del mar y uno en las montañas. Las condiciones climáticas son totalmente distintas. Pero también la topografía de nuestro predio. No es lo mismo un terreno semiplano que uno con pendiente. Y la otra, el tipo de suelo, una arena a una roca. Y en fin, puede ser cualquier otro tipo de aspectos que sí nos van condicionando realmente nuestro diseño. Pero les repito, este aspecto cualitativo sí se enfatiza mucho en los términos académicos. En el caso del profesional me he encontrado que esa parte se ve como paralela a lo que ellos consideran su programa de necesidades o los espacios que necesitan, y aunque saben que es parte de la investigación y saben que sí está influyendo en su proyecto, no lo consideran dentro del programa arquitectónico. Lo ven como una parte de investigación, como unos requisitos que se deben de cumplir, que van, sí, uno debe de cumplir con aquellos, pero finalmente no asocian este aspecto cualitativo con el cualitativo que tenemos. Y entonces, estos aspectos cualitativos se vuelven realmente un tema de investigación. Y así es como lo ven realmente en el plano profesional. Es una investigación, les digo, paralela a lo que se considera los espacios, que ellos realmente lo conciben como su programa arquitectónico o de necesidades. Entonces, ya una vez que ambos se consideran o se suman los dos, entonces sí, ya podemos estar hablando de un programa arquitectónico. Hasta ahí todo va bien, pero seguimos con esta divergencia
esta interpretación de lo que es el término de programa, porque aún con estos dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, no hay una forma secuencial de las actividades y mucho menos de tiempo. Todos sabemos que sí hay mucha información sobre el proyecto arquitectónico, tanto en las escuelas de arquitectura como en la propia red de Internet. Ahí hay una gran diversidad de información, pero creo, o lo que yo he visto, es que no se ha logrado sintetizar de manera adecuada para una mejor enseñanza sobre este tema. Así que veamos brevemente los dos aspectos que acabamos de mencionar. Los requerimientos son los que nos proporciona el solicitante. ¿Cuáles son sus necesidades espaciales? ¿Cuál es el mobiliario que necesita? Y de ello, platicando con nuestro solicitante, lo que tenemos que ver es el funcionamiento de sus espacios. Por ejemplo, si se requieren unos laboratorios, por supuesto que uno como arquitecto no sabrá, y quien lo está solicitando muy bien sabe cómo va a funcionar su nuevo laboratorio. Entonces con él se establecerán unos diagramas de funcionamiento, más que de grafos, ahí sí es más de funcionamiento, cosa que tenemos que hacer. Y de estos dos datos, lo que sí procedemos es finalmente hacer nuestros análisis de superficies. Ya con toda esta información, ya podremos empezar a conocer y a determinar qué son los espacios que necesitamos. Esto en particular, pero el funcionamiento lo que nos permitirá es también considerar todas las circulaciones y servicios que muchas veces, eso sí es casi común con los clientes, que hay algunos servicios que se omiten, pero ya en el transcurso del anteproyecto, cuando se empieza a trabajar con ellos, se empiezan a incluir. Y también sucede a veces en proyectos, pequeñas cosas que quedaron pendientes, que si un cuarto de aseo, que si una bodega, aunque sean cosas menores, se van integrando, pero finalmente sí nos empiezan a veces hasta incrementar la superficie de contacto o de nuestra área que inicialmente teníamos concebida. En el caso de las condicionantes son diversas, esta es una información que el solicitante se mantiene ajeno a ella, él no lo está considerando, esa es una responsabilidad de nosotros como arquitectos que sí debemos de tener en cuenta, y entre ellas está el económico, político, social, puede haber culturales, naturales, de infraestructura, las tecnológicas, leyes y reglamentos, y por último, tiempo y costo. Estos dos aspectos de tiempo y costo, todo lo que yo pude investigar sobre el programa arquitectónico no está considerado. Y ya tenemos años que sujetamos nuestros proyectos y nuestras obras al tiempo y costo. Y sí tienen mucho que ver. Si, por ejemplo, les piden un edificio que se tiene pensado construir en 2 años, pues hay que ver qué tecnologías utilizamos para que se puedan realizar en esos 2 años. Si no se concibe así, pues a lo mejor se va a mayor tiempo, pero esa condicionante de tiempo para el cliente sí es muy importante y no se está cumpliendo. No es que el arquitecto a veces tenga que hacer lo que él quiera, sí hay que sujetarse a eso y sobre todo a los costos. Por ejemplo, en el ámbito de la obra pública, todos sabemos que los programas son anuales. Hay unos que son plurianuales, que ya están concebidos, que no van a ser ejecutados en un año, sino en 2 o 3, pero aquí depende el tipo de proyecto. Pero siempre uno tiene que estarse sujetando al tiempo y a los costos. Por ejemplo, si para un hospital, por decir algo, una cantidad de 25 millones, ese es el techo presupuestal para esa obra, pues uno como arquitecto debe de sujetarse a ese techo presupuestal. Si uno está concibiendo cosas ornamentales innecesarias que van a incrementar nuestra obra, pues ya estamos faltando al cumplimiento de esto. Tenemos que sujetarnos a veces un poco a los costos. Esto no significa que la calidad de la obra se demerite. Por el contrario, lo que se buscan son materiales óptimos y duraderos. Ese es el reto a final de cuentas del diseño. En el caso, por ejemplo, del cultural, les voy a platicar de un ejemplo que sucedió a raíz del sismo del 2017, en el cual en Oaxaca muchas viviendas se afectaron, quedaron totalmente derruidas y habría que volver a construirlas. Si esa tarea se le hubiera dejado libremente al gobierno o a alguna inmobiliaria, seguramente un prototipo de aquí de la ciudad se hubiera ido a construir allá, cosa que el pintor Francisco Toledo inmediatamente percibió que posiblemente iba a ser así, y entonces él propuso que las viviendas debían de respetar las tipologías del lugar para seguir manteniendo su identidad. Y entonces, uno como arquitecto, cuando te ponen este requisito,
uno no puede llegar y omitirlo. Por el contrario, ese es el reto. Quizá, como decía el pintor, no es que se volvieran a construir con los mismos materiales. Tendrían que ser con unos materiales más resistentes, pero respetando sus tipologías. Y a final de cuentas, uno como arquitecto posiblemente reproduzca o enriquezca sin alterar, sobre todo en términos de identidad del lugar. Veamos el caso del primer aspecto, el económico, político y social. Les voy a platicar de dos ejemplos. Primero de ellos es el aeropuerto que se quería construir en el lago de Texcoco. De entrada fue una decisión gubernamental, pero detrás de ello había un interés económico, por el cual quizá no prosperó, porque además el aspecto social no se tomó en cuenta cuando algunos de los terrenos tenían que ver con la comunidad de San Mateo Atenco. Todos sabemos la historia de este aeropuerto y en qué terminó. Si ahí me preguntan cómo impactó estos factores para el proyecto, pues sucede que el proyecto finalmente no consideró ni siquiera las condiciones naturales del terreno, ya que requerían no solo una gran inversión, sino desaparecer un lago. Y en el aspecto social, obviamente no se integró a la comunidad o comunidades que iban a estar en derredor del aeropuerto. En el segundo caso, parte de una necesidad social. Es el caso de los rarámuris, que en el sexenio pasado solicitaron una universidad, un hospital, pero si consideramos el número de habitantes por el concepto que tenemos de hospital y de universidad, quizás no era entendible que se pudieran construir tal cual como ellos necesitaban, o no de la magnitud. Quizá se pudiera pensar en una extensión, pero cuando hablamos de universidad, significa que también se van a impartir distintas disciplinas. Así que hasta el momento no se ha cumplido esa demanda social porque quizá resulte inviable. En caso de que se quiera cumplir, les repito, tendría que ser una extensión de una escuela acorde con el lugar. Para el caso del aspecto natural, eso es por todos conocidos tanto en la escuela como en el ejercicio profesional y es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente cuando abordamos proyectos en distintos lugares. Así que pues pasemos al siguiente, que es el de infraestructura. Vamos a partir del ejemplo que cuando estamos diseñando un edificio, por ejemplo aquí en la ciudad, y tenemos dos arterias, una de ellas principal y una secundaria, ya estas dos arterias nos están definiendo cuál va a ser nuestro acceso principal y cuál de servicios. Así de sencillo. Ya nos está condicionando parte de nuestro funcionamiento. En el caso de las tecnológicas, aquí tiene mucho que ver el sistema constructivo con el cual vamos a diseñar nuestro edificio y sobre todo también las instalaciones con las cuales va a contar. Sí condicionan quienes hemos participado en diseño de edificios o hemos desarrollado sobre todo el proyecto, nos damos cuenta que sí muchas veces nos va impactando. En cuanto a leyes y reglamentos, todos sabemos aquí en la ciudad que nos debemos de regir por el reglamento de construcciones del Distrito Federal y las normas técnicas complementarias. Para nuestro caso, la norma técnica complementaria del proyecto arquitectónico. Y posiblemente o con toda seguridad habrá otra condicionante que surja o que sea especial para determinado proyecto, pero que no se debe de pasar de largo y se deba atender. Así que estos aspectos que acabamos de ver son los más comunes con los que frecuentemente nos encontramos cuando diseñamos y cuando desarrollamos proyectos, así que pues sí son aspectos que influyen en nuestro diseño de edificios. En resumen, nuestro programa arquitectónico, dado la denotación que le hemos dado, es la suma de estos dos aspectos, los requerimientos y las condicionantes, que son los que necesitamos para iniciar nuestro proceso de diseño. Ahí inicia ya nuestros primeros bosquejos, nuestras primeras ideas de lo que pretendemos hacer. En lo personal, me sigo manteniendo reticente a aceptar esta denotación del término programa, pero sí respeto su historia que tiene el programa arquitectónico, por lo cual considero que sí debe de seguirse manteniendo. Pero lo esencial, lo que a mí más me importa, es que los requerimientos como las condicionantes son aspectos que debemos de tener muy en cuenta para nuestro diseño de edificios, ya que sin ellos será imposible concebirlos. Otra cuestión que debemos de tener en cuenta es que de esta información nos va a servir para que podamos hacer nuestras memorias arquitectónicas, que a veces nos son solicitadas junto con nuestros proyectos que hacemos. Así que no olvidemos que el programa arquitectónico es esencial para nuestro proceso de obras arquitectónicas.
Y ya nada más para recordar un poco lo que mencioné en el primer video introductorio, aquí les repito nuevamente el diagrama y en el cual estoy indicando en qué parte de todo este proceso de una obra arquitectónica se encuentra nuestro programa arquitectónico. No es una etapa que se debe de omitir, es necesaria y forma parte de todo este proceso. Y mientras mejor se entienda, mejor resultados lograremos en términos de nuestro diseño de edificios. Y como siempre, esperando que esta información les sea de gran ayuda, espero que haya quedado claro lo que es el proyecto arquitectónico. Así que los espero hasta el próximo video. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.